voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Bienvenidos de vuelta a este podcast llamado Narrador Silente. Venimos dando lectura a una novela llamada La Paz de los Sepulcros. Esta es la parte número 7. No te pierdas, dale continuidad, dale clic también a la parte número 1 para que entiendas el contexto de toda esta novela que escribe Jorge Volpi por allá de 1995. Esta novela nos muestra que lo que vemos en la superficie de la política rara vez es lo que verdaderamente ocurre. Las decisiones importantes, las traiciones y hasta los crímenes se dan en la sombra. En México, como tanto en otros países, el poder real no tiene rostro, pero claro que sí tiene consecuencias. ¿Les parece si comenzamos? La noche eterna nos espera a todos, pero en su sombra florecen los recuerdos. Parte 7. No recuerdo por qué motivo Ignacio y yo nos distanciamos. No hubo ninguna pelea ni ninguna discusión. Por más que nuestras diferencias intelectuales o vitales fuesen cada vez mayores, sino más bien un alejamiento paulatino, una separación que parecía hecha a propósito para preservar, aún en la distancia, lo que habíamos vivido juntos. Pues acaso ambos suponíamos que una cercanía mayor en aquellos agitados días, comenzaban las acciones de resistencia civil, solo nos llevaría a un conflicto definitivo. Ignacio siguió asistiendo a las reuniones del movimiento e incluso llegó a tomar la palabra en alguna de ellas. Yo no estaba presente, pero supe que habló de uno de sus temas recurrentes, de cómo, a pesar de los ideales que nos unían, él temía que todos fuésemos seducidos por el poder y sus tinieblas, mereciendo un interminable abucheo, pero en realidad era como si se tratase solo de una etapa de transición, su mente a punto de dedicarse a otros asuntos. Por el contrario, esa fue mi época de mayor compromiso democrático. Dedicaba todas mis horas a hacer propaganda y repartirla, la sociedad civil al poder, organizando reuniones y mítines, y la ausencia de Ignacio ni siquiera me pareció extraña. Ocupado como estaba, no tuve oportunidad de conocer sus nuevos amigos ni de constatar la transformación que se producía en él. Terminamos la escuela, y este hecho celebrado en mi casa con una botella de whisky, una extemporánea reunión que habría de convertirse en la última, marcó nuestra separación definitiva. Yo dejé los estudios y comencé a trabajar en la jornada, mientras él se inscribió en la Facultad de Arquitectura y comenzó a asistir a cursos de cine. ¿De cine? ¿Pueden creerlo? En la COEC. Muy pocas noticias tuve de Ignacio Santillán a partir de entonces. Supe por Daniela, con la cual él hablaba por teléfono de vez en cuando, que su interés por el cine se hacía cada vez mayor, no un simple capricho de momento, y que casi centraba su vida en él. Todos sus nuevos compañeros pertenecían a ese ambiente, y él mismo pensaba llegar a dirigir una película. Años más tarde, me enteré de que había abandonado la facultad, y poco después también la escuela de cine. Y por último, que se había ido de viaje a Sonora y Arizona, oí decir, con una tal Eugenia, actriz y cantante. Después, nada. Ahora que lo pienso, tantos años después, incluso me parecen lógicas y razonables, propias de su carácter, las nuevas actividades a las que Ignacio se había entregado. O quizás sea que poseo muy pocos datos y aún no encuentro otros que me contradigan. Su interés por el cine es lo más evidente, como si su pasión por las novelas y por la visión,
y la ceguera se hubiesen conjuntado. Ahora podía interesarse en las historias y anécdotas que siempre le fascinaron, y al mismo tiempo podía combinarlas y entretejerlas con los colores y las sombras del cine. Ese espacio oscuro, nocturno, en el que todos nos asimilábamos e identificábamos con la oscuridad para observar juntos, como en un sueño colectivo que nos unifica y nos anula, las ficciones que la luz inventa ante nosotros. Efecto primigenio que no logra la televisión ni los videos. Y también comprendo que, una vez asimilados la técnica y los artificios de las películas, las trampas y trucos y fulgores, Ignacio haya sido vencido por el mismo desinterés, la misma apatía que siempre lo vencían, adormeciéndolo y sustrayéndolo como si durmiese al reino del mundo. Su supuesto viaje al desierto, no puedo asegurar que haya ocurrido, era el reverso de su inmersión en la oscuridad fílmica, el sol inmenso e inabarcable como contraparte de las salas de cine, un espacio abierto y enorme en el cual las sombras eran mínimas y la luz todo lo invadía. Y de nuevo, las paradojas. En la noche de las ficciones cinematográficas se encontraba la vida, mientras que la luz abyecta y permanente del desierto era la causa de la aridez, la vigilia y la muerte. Luego, el silencio. Ignacio se esfumó sin que Daniela o yo volviésemos a tener noticias de él. De vez en cuando, preguntábamos a alguno de nuestros compañeros de esa época si habían sabido algo de él, pero la respuesta era invariablemente negativa. Nadie conocía su paradero, qué había pasado con él, cuando regresó al país, si había regresado, a qué se dedicaba o dónde vivía. Era un misterio que, como todo misterio, nos inquietó durante algunos meses, hasta que se nos fue olvidando, hasta que el nombre de Ignacio Santillán se perdió en los abismos de nuestras mentes y sus sílabas, antes pronunciadas a menudo, se convirtieron en sonidos extravagantes y ajenos. A lo largo de esos años que lo alejaron de mí, debió incubarse o desarrollarse el germen de su muerte futura, las causas de su horrible destino, de su mala suerte o infortunio, y yo ni volví a pensar en él. Al menos para mí, permaneció oculto, sumergido en los meandros de la noche. 100 veces se ha repetido que las vidas de las personas son ríos que se entrecruzan, madejas con nudos invisibles, coincidencias. Y de ellas, nosotros solo advertimos unos cuantos paralelismos, repeticiones y sombras. Carecemos de originalidad, como si fuésemos variaciones de un mismo tema, distorsiones o deslices de un patrón general, de una red que nos une a los otros, a la naturaleza humana acaso, de un destino que nos hace parte del destino de los otros. Si tan solo fuésemos capaces de ver, de advertir esos mínimos lazos que nos aproximan, de rastrear las coyunturas, los encuentros y desencuentros, las 1000 posibilidades que desechamos a diario, o si lográsemos atrapar los instantes, orgullosos o funestos, que anuncian nuestra voluntad o el deseo inconsciente, el azar, la mala suerte o el infortunio, que nos une con alguien preciso en medio de la multitud de seres incógnitos y anónimos que nos circunda. Pero somos demasiado ciegos y sordos, demasiados torpes tal vez, para mirarnos con imparcialidad y reconocer el peso de nuestras acciones. Necias criaturas que se consideran distintas en un mundo vano. El deseo de ser siempre diferentes, con personalidades, caracteres y emociones propios, nos condena a una densa soledad. Por eso, nos sorprenden tanto las coincidencias, cuando de ellas está hecha la madeja que nos sostiene. No estamos acostumbrados a pensar que somos parte de la trama, ni qué invisibles vínculos nos obligan a descubrirnos y perdernos sin tregua. Así, es probable que Alberto Navarro e Ignacio Santillán no nacieran el mismo día a la misma hora. Efecto espectacular, aunque a fin de cuentas menor en el transcurso de su historia. Pero su muerte, casi simultánea, no era el único dato que los emparentaba, en contra de lo que afirmó Rodríguez Piña. Pese al abismo cultural y económico que los separaba,
lo exterior, lo que todos ven. En realidad sus vidas fueron como hilos entretejidos, fantasmas o negativos, imágenes invertidas que terminaron por asimilarse en la comunión de aquel sórdido cuarto de motel. Alberto Navarro Vallarta. La única ventaja de ser un hombre público es que la vida íntima y el pasado también se vuelven públicos. Hijo de Javier Navarro Félix, médico, y de Norma Vallarta Ansúrez, historiadora, segundo de 4 hermanos. Tomo estos datos del Diccionario Bibliográfico del Gobierno Mexicano. Pertenecía a una familia de clase media, relativamente estable, que jamás se interesó por la política. El padre trabajó hasta su retiro en un hospital privado, mientras que la madre dedicó toda la vida y hasta la fecha a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Y he aquí de paso la primera coincidencia. La maestra Vallarta, invitada por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos a impartir un curso de historia del siglo XX, dio clases a un alumno con inscripción condicionada. Así reza el expediente, es decir, Ignacio Santillán. De la infancia de Alberto se tienen pocos datos. Como en la niñez no hay gestos heroicos, son años que tienden a ser despreciados por la historiografía oficial. En las innumerables entrevistas realizadas y concebidas por sus padres y hermanos, estos dijeron que era un niño despierto e inteligente, ávido lector desde pequeño, gran hijo y gran patriota, estudiante aplicado que siempre obtuvo las notas más altas. Todo esto puede ser cierto, pero oculta otras facetas de Alberto Navarro, recordadas solo por sus amigos de entonces, su carácter voluble, sus desfallecimientos acaso provocados por la hemofilia que padecía y su propensión a cambiar de periodos de silencio y meditación a otros de euforia y verbosidad constante. Uno nunca tiene el mismo estado de ánimo siempre, me dijo su hermano Miguel, 7 años mayor que Alberto, justificando su ciclotimia. Mis padres lo protegían mucho, casi diría excesivamente. No lo dejaban salir a la calle si no estaba forrado con 3 suéteres, chamarra y bufanda, y era imposible que asistiese a la escuela si hacía mal tiempo o llovía, si era el preferido, o eso pensábamos los demás hermanos. Los cuidados que le procuraban nos parecían excesivos, igual que a él, pero papá nos decía que debíamos comprenderlo, que Alberto era especial, y que por eso necesitaba un trato diferente. Especial. Esta es la palabra que mejor lo definía. No conozco a nadie que lo haya conocido y que no haya pensado eso de él. Y no solo por su enfermedad, sino porque siempre se preocupaba por los demás, como si la sobreprotección hubiese construido en él un mecanismo similar. Dedicaba gran parte de su tiempo a escuchar a los otros. Algunos lo llamaban el psicólogo. Fuesen sus amigos y amigas de la secundaria o sus compañeros de trabajo, o luego la gente involucrada en el movimiento. Todos acudían a él para desahogar sus penas. Su trato era franco y tenía una sencillez abrumadora. Según otros testimonios, al margen de esta supuesta bonomía, Alberto parecía siempre atormentado. Cargaba un peso muy grande, me dijo una amiga suya. A veces se encerraba durante horas en su cuarto y no salía a comer ni a cenar, y nadie sabía lo que el muchacho hacía ahí adentro. Desde entonces adquirió la facha que lo caracterizaría, flaco hasta los huesos y de gran estatura, 1,88, de orejas ozulosas y labios rojísimos, el pelo castaño y alborotado, las cejas juntas y los zapatos sin bolear. Le pregunto a su hermana Sofía, 2 años mayor, ¿alguna rareza, algo extraño en su proceder de entonces? Ella reflexiona un poco, como si no quisiese acordarse. Sí, sus encierros. Una vez Marta y yo decidimos espiarlo. Imaginábamos que se masturbaba. ¿Se imagina? Su recámara estaba en el 2º piso, pero tenía una gran ventana que daba al patio. Así que colocamos una escalera sobre una mesa y nos trepamos. A mí me dio mucho miedo la altura, pero Marta pudo verlo, solo por un minuto, porque yo hice un movimiento brusco que hizo tambalear la escalera, y entonces Marta dio un grito, a punto de caerse.
Cuando Alberto nos encontró ahí, con nuestras posturas ridículas y nuestras caras de ingenuas, pensamos que iba a matarnos, pero no hizo nada. Simplemente cerró las cortinas y salió como si nada, como si no hubiésemos alcanzado a mirarlo. Pero Marta sí lo vio. Alberto estaba encima de la cama, concentrado en revisar y clasificar cosas sobre láminas de papel y plástico. A Marta le costó mucho trabajo comprender que era una colección, aunque no de estampas o de sellos o de los objetos que normalmente atesoran los niños de su edad. No, usted ni se imagina de qué, ¿verdad? Pues de insectos. Decenas y decenas de insectos que Alberto Navarro clavaba con pequeños alfileres en grandes planchas de corcho. No, más bien de plástico. Ese día no dijimos nada, pero a la noche siguiente, cuando Alberto no estaba en su cuarto, subimos a buscar su extraña colección, en la cómoda. Debajo de pijamas y ropa interior estaba su escondite. Marta estuvo a punto de vomitar. Miles de patitas muertas, de cuerpos extraños, cucarachas y escarabajos, arañas y grillos y moscas. Casi no había mariposas. Clasificados con esmero, leíamos los incomprensibles nombres en latín, pegados bajo cada ejemplar en etiquetitas rojas. Los animalitos eran a la vez tétricos y hermosos. En bebidas no lo vimos llegar. Nos sacó a golpes de su habitación mientras algunas láminas caían al suelo y dejaban restos de sus insectos regados en la alfombra y entre las colchas. Nos hicimos prometer que no le diríamos nada a nuestra madre y no volveríamos a saber nada de su colección. Aunque Marta asegura que hace poco, ya era ministro, platicando con él se enteró que no le había olvidado ese episodio, sino enriquecido a lo largo de los años, y los conservaba. Todo un entomólogo, en alguna parte de su casa de Tepoztlán, creo. Otros testigos coinciden en que Alberto no era un niño introvertido ni callado, mucho menos ermitaño. Su enfermedad lo obligaba a permanecer en casa mucho tiempo, pero ello no implicaba que ese fuese su medio o que le tuviese temor a la gente. En sexto de primaria fue nombrado presidente de la clase, una confirmación de su popularidad. Los otros niños lo respetaban. En alguna época llegaron a apodarle el Sabio, y poco a poco, si bien con esfuerzo, logró convertirse en la conciencia de sus compañeros, quienes ansiaban oír sus opiniones sobre cualquier tema. Era una especie de árbitro, alguien encargado desde entonces de dirimir controversias. Al año siguiente, o sea en primero de secundaria, participó en un certamen de oratoria y obtuvo el 5º sitio. Asimismo, envió el premio de cuento a la escuela 8 textos, firmados con seudónimos diferentes, tratando de superar la legendaria hazaña que Alfredo del Villar, entonces solo era un escritor y todavía no el presidente, había obtenido durante sus años en esa escuela al ganar los 3 primeros lugares de ese mismo concurso. Alberto, qué lástima, obtuvo en efecto premios para sus 8 ficciones, aunque no los que esperaba, del 2º al 9º lugar. Sin embargo, la anécdota revela la veta orgullosa y altanera escondida detrás de su fachada, siempre amable. Así lo definía uno de sus amigos de la época. Ese mismo amigo recuerda: nunca se enojaba, era un modelo de ecuanimidad y buen trato, de inteligencia y afecto. Todos lo queríamos y respetábamos. Jamás se escuchó en esa época a nadie hablando mal de él. Su sonrisa y sus modales circunspectos invitaban siempre al diálogo y a la paz. Les prometo que no me empeño en contrastar su imagen exterior con una oscuridad interna que anuncie su futuro, pero debo agregar otros testimonios para enriquecer este débil retrato de Alberto Navarro. M&M, para ocultar su identidad, compañero suyo y posteriormente su competidor en las elecciones para la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, por lo que hay que matizar sus opiniones, añade: es cierto, Beto era el eterno hombre bueno y amable y educado, inteligente y culto, incluso atractivo para la época, pero pese a ser el Mister Popularidad, nadie lo conocía realmente, y creo que esto no mejoró con los años. Su bonomía y su facilidad de trato eran una barrera que interponía entre su persona y los demás. Su calidez era hacia afuera, no hacia adentro. No permitía que nadie se le acercara, ni siquiera sus novias, que nadie conociera sus secretos.
Nunca hablaba de sí mismo o lo hacía en términos muy generales, saliendo inteligentemente del paso sin comprometerse, haciendo lo que nunca dejó de hacer, quedar bien con todos, como si su única convicción auténtica fuese ser querido, agradar, no tener problemas. Era un camaleón. Le decíamos Selig por la película de Woody Allen, pero se acoplaba y adoptaba a cualquier circunstancia, cambiando de opiniones y pareceres de acuerdo con las personas que tenía al lado. Eso le ayudó mucho para su carrera política, como usted comprenderá. A mí me resultaba difícil tolerarlo. Era como si por dentro no hiciese otra cosa que clasificar a la gente, dividirla en categorías mentales que él creaba mientras reía o hacía chistes o se dejaba mimar por quienes no veían más allá de sus narices. Creo que nunca nadie llegó en verdad a conocerlo. Cuando Alberto llegó a la preparatoria, ya era una especie de ídolo, o al menos alguien de que se hablaba en los pasillos. Su nombre era repetido por muchos labios, tanto de hombres y mujeres, quienes lo veían, es cierto, como un ser extravagante, pero también con la admiración y respeto y en muchos casos la envidia que se siente hacia quien sobresale. Alberto, pese a su carácter distante, supo aprovechar al máximo su afabilidad. Se reunía con grupos de todo tipo. Era popular en ambientes dispares, que no tenían otra cosa en común que su amistad, y se codeaba con sus compañeros sin distingos, de modo que cuando un poco tardíamente comenzó a interesarse por la lucha democrática, ya tenía el camino trazado para convertirse en líder, un líder indiscutible de cada uno de los grupos más activos durante las movilizaciones. ¿Qué otra cosa definía al Alberto Navarro de entonces? El ajedrez. Lucho Cruz, uno de sus asiduos rivales de entonces, sostiene: Beto nunca parecía apasionarse. Todos sabíamos que le fascinaba jugar y ganar, pero él nunca lo decía explícitamente. Solo me divierto, afirmaba, o llegaba a hacer comentarios sarcásticos sobre sus errores cuando perdía. Pero cualquiera que lo viese jugar, que conociese las trampas y artilugios del ajedrez, sabía que no era así. Su estrategia no era la de un principiante ni la de un novato. Al contrario, inventaba celadas y ataques camuflados, arduas y elaboradas combinaciones que, aunque no siempre resultaban exitosas, demostraban su verdadero deseo. No solo ganar, sino ganar apabullantemente, poniendo en evidencia las debilidades y miserias de su contrincante, su menor inteligencia para decirlo con claridad. Así cuando perdía no tenía motivo para sentirse mal. Si su arriesgada estrategia había fallado, era por exceso de brillantez, no por la superioridad del rival. Hacía lo mismo al discutir y demostrarse que era mejor, siempre mejor que los demás. Cuando comenzó el movimiento democrático, las preparatorias y las universidades ardían. Eran los principales focos de la resistencia civil. Alberto tomó las riendas de su escuela, convocó asambleas y reuniones, diseñó la propaganda y organizó las brigadas de lucha ciudadana, y su fama pronto rebasó las fronteras de su escuela. Pero mientras una de sus colaboradoras de entonces, Angélica Saucedo, lo recuerda como un líder nato, el más carismático y noble que he conocido. Hay quienes afirman que, como en el ajedrez, su estrategia consistía en convertir a sus amigos en las distintas piezas del tablero, tras haberlos clasificado como peones o alfiles o torres, y no le importaba a quién sacrificar, si al final obtenía la victoria. Resulta muy difícil ahora, tantos años después, y bajo el peso de los acontecimientos posteriores, comprender el desarrollo de la política estudiantil de entonces. Cuando vi a Alberto Navarro por primera vez, en una de las reuniones previas al movimiento, era ya una celebridad en medio de los rostros anónimos entre los que yo me encontraba. Y entre los que acaso se encontraba también concentrado en alguno de sus libros, Ignacio Santillán. Y así concluimos la séptima parte de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros, obra escrita en 1995 por Jorge Volpi. No olvides suscribirte, dale clic a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más,
no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.